pasemos a los juegos, al análisis de los partidos de ayer. Hablábamos de Boston y de los Knicks. Un juego en el que, bueno, habíamos analizado ayer el tema de la lesión de Tatum, lo hablamos incluso con Carlos el martes. Era una situación era límite para los Celtics, que incluso vemos el posteo en el que termina agradeciendo Tatum por el apoyo y demás. Una situación límite para Celtics porque podía quedar afuera en su casa en 5 partidos. Es algo que no imaginaba al comienzo de la serie, porque partía como candidato porque le había ganado la gran mayoría de los partidos, si no todos, a los Knicks en temporada regular, y porque se sentía superior también. Bueno, pasó lo que pasó, se lesionó Tatum en el juego 4 y el juego 5, Carlos, lucía complicado. Ahí es donde entran todos los factores anímicos también, emocionales, del orgullo y demás. ¿Cómo lo viste y qué te pareció? Sí, Pincho, decía Reggie Miller, el comentarista de la televisión estadounidense de TNT, que esa situación de Tatum se podía utilizar como vamos a ganar para Jason, o se podía utilizar como, bueno, tenemos la excusa para irnos temprano, y que Boston tenía que decidir cómo se utilizaba, ¿no? Y definitivamente que el envión anímico que tuvo el equipo de Boston para ese partido, y específicamente este señor que estamos viendo. Dos cosas que hay que recordar de los Boston Celtics. Lo primero es la frase siempre de Rudy Togliano, no subestimes el corazón de un campeón. Este es el campeón vigente todavía. Y lo segundo que hay que recordar es que si bien es cierto que Tatum es la figura del equipo, es la figura 1 y Jaylen Brown es la figura 1A. Y Jaylen Brown fue el MVP de la final del año pasado, no lo fue Tatum. Entonces todavía tenía muchos argumentos este equipo de Boston para, si querían y se sentían que tenían la oportunidad y que querían darse la oportunidad de extender la serie, tratar de hacerlo. Entonces fue un partidazo, sin lugar a dudas, de parte de él, específicamente de Jaylen Brown, 26 puntos, 12 asistencias, 8 rebotes, pero más allá de los números, ese estado anímico que tenía, defiendo a Bronson, voy, ayudo en defensa, penetro y descargo. Luego el arranque que tuvo Derek White, encestando los primeros 4 triples que intentó. Y ese equipo de Boston se presentó definitivamente para no perder en casa. No sabemos qué va a pasar, obviamente, en el sexto partido de la serie, pero sí sabemos que Boston puso toda la carne en el asador de que en casa no perdían. Y un contraste, Ariel, de lo que fue el partido 4, en el que estaba Tatum, no vamos a decir solo, pero en cuanto a anotación dependía mucho de él. Termina los 26 puntos de Tatum, los 34 de Derrick White, 17 de Pritchard, y aparece Luke Cornett también, 10 puntos, 9 rebotes, 7 tapas. Ese también es el gran activo de los Celtics, ¿no? Que cuando no está uno aparece el otro, y si no aparece el otro aparece el siguiente, y así podemos seguir hasta el 9º o el 10º en la rotación. ¿Qué te pareció la actuación de Boston? ¿Cómo los viste a los Knicks y demás? ¿Y qué te pareció también el desarrollo del partido? Sí, creo que ayer Boston volvió a ser un equipo mucho más colectivista y abandonó un poquito eso del hero ball que veíamos que se estaba metiendo al equipo, que Tatum llevaba 40 puntos, pero los demás no tocaban la pelota. Ayer volvió a ser un Boston colectivo, volvió a ser un equipo mucho más solidario, de pasarse mucho mejor el balón. Ellos pusieron el target sobre Jalen Bronson y fueron sobre él, y uno podía ver que ataque tras ataque la disciplina del equipo se mantenía y no tomaban un tiro fuera de esa creación y esa generación de juego, de atacar a Bronson y ver qué ventajas venían de esa posibilidad. Solamente en el final del primer cuarto, inicio del segundo, vimos muchos tiros de Boston desde el dribbling, que no es lo que ellos buscaban, y fue el mejor momento de los Knicks, fue cuando los Knicks toman su mayor ventaja. Pero creo que volvió a ser un Boston de juego colectivo, muy bien liderado por Jaylen Brown, haciendo muchas cosas, y un Luke Cornett que creo que al ser asignado Hart a la defensa de Cornett, dijeron, bueno, Hart puede tener una buena noche, pero Cornett o Porzingis van a estar en todas las ayudas, tratando de dar todas las tapas posibles. En ese caso ahí veíamos la imagen de Horford sobre Hart, abandonándolo prácticamente. Creo que hubo una gran estrategia defensiva de los Celtics, acompañado del orgullo y el corazón, esto que hablaba el coach, de que ellos fueron a no perder ese partido. Boston no iba a perder en casa. Y creo que hay algo a futuro que para ellos no está tan mal. Ellos han ganado del primero al tercer cuarto, han ganado todos los juegos.
solamente en el cuarto están abajo con los Knicks. Está bien, es el momento más importante del juego, pero si pueden concretar como ayer un empujón tan fuerte en el tercer cuarto, creo que se pueden sentir con vida. Y son los campeones, no hay que subestimarlo. Está White, está Holiday, está Brown, tres jugadores que pueden tirar del carro tranquilamente, pero creo que si ellos mantienen este sentido colectivo, son extremadamente peligrosos para unos Knicks que ayer estuvieron apagados. Ayer no vi esos Knicks guerreros de los partidos anteriores. No sé si muy confiados a que el sexto en casa lo tienen para ganar, pero vi a los Knicks con una marcha de intensidad menos de la que venían poniendo en los juegos. Carlos, te iba a preguntar por ese lado sobre los Knicks también, porque hay que darle mérito a Boston, pero también hablar un poco de la actuación del equipo que perdió. Vi un poco la... Empiezo por Karl Anthony Towns, para hablar, después llevarlo un poco al general. Un poquito en su versión, no quiero decir inmadura, pero sí en su peor versión en cuanto a lo actitudinal. Que se lo critica mucho en general, que tiene como esas dos caras de que cuando puede o cuando quiere o en algunos días de la semana es un jugador muy serio, muy duro, que mete muchos tiros de campo y demás, y a veces le agarra toma otro camino y termina siendo otro tipo de jugador. Yo, por lo que vi ayer, me pareció una versión más similar a la segunda. Y creo que eso también se trasladó un poco al resto del equipo de los Knicks, que es un partido serio, pero que le faltó un poco de... No quiero recaer en la actitud, pero también hubo un poco lo decía Ariel, relajación. Fueron superados también por los Celtics y no pudieron capitalizar esa baja de Tatum. ¿Cómo viste a los Knicks en ese sentido? Bueno, en el caso de Karl Anthony Towns se metió un problema de faltas personales temprano en el juego y dos de ellas fueron faltas realmente tontas. En una hubo un corte al aro, un pick and roll, y él fue y le dio un empujón en la espalda al hombre que cortaba. En otra tiró un tiro de la esquina y como falló, agarró al que le hacía el close out. Ahí dejos de inmadurez que menciona. Ese problema lo tuvo Karl Anthony Towns. Obviamente también Bronson se metió en problemas de faltas personales temprano en el partido. Y una de las cosas que ayudó a abrir el juego en el tercer cuarto, el juego se despega realmente en el tercer cuarto, es que los Knicks caen en penalidad, faltando 8 minutos 40 segundos de ese cuarto. O sea, los viajes a la línea de tiro libre de Boston en ese tercer cuarto fueron innumerables, uno detrás de otro, porque casi 9 minutos en bonificación los Celtics, después que los Knicks cometieron las primeras 4 faltas colectivas a las que tienen derecho. Entonces, eso también fue un factor que uno piensa, bueno, aquí había desconcentración total, porque si tú no puedes defender sin dar faltas por los primeros 3 minutos de un cuarto y dejas a un equipo que casi esté 9 minutos en bonificación, eso también te va a dar un tiro en un pie, ¿no? Entonces, completando con los Knicks, Anunoby y Bridges aparecen y desaparecen. Cuando han aparecido en esta serie, obviamente a los Knicks le ha ido muy, pero que muy bien. Anunoby ayer 1 de 12 de campo y Bridges 4 de 14 de campo. Y cada vez, en el momento que el partido todavía estaba cerrado, cada vez que hacía falta una canasta y parecía que era un buen tiro o para Bridges o para Anunoby, la bola no le entraba. Y eso también creo que al final les terminó pasando factura. Sí, estamos acostumbrados a que sean muy, muy oportunos en la serie, incluso que tengan algunos cuartos en sus malos momentos y que en los buenos terminen apareciendo. Ayer no fue el caso. Incluso hablabas de los problemas de faltas de Branson. Se va expulsado por 6 faltas con 7 minutos por jugar. Es verdad que necesitaba una chispa, Thibodeau, y necesitaba dejarlo en cancha porque si no se le iba. Se le terminó yendo igual porque cometió la sexta. Y te diría que era la séptima o la octava. En algún momento, alguna que otra le perdonaron en pos de dejarlo un poco más en cancha. Del lado hay como esa situación en la que los Knicks siempre fueron el equipo que dictaba las condiciones en términos de actitud. Cuando tenía más... jugaba con más intensidad, cuando encontraba ese ritmo y demás, bueno, se llevó 3 partidos de ahora 5. En el quinto fue todo lo contrario y
y realmente se notó en ese caso. Hablaba Mazzulla, hay una jugada de Jaylen Brown con 1 minuto y medio jugado de la segunda mitad en el que termina tirándose a buscar un balón al banquillo, al banco local también, que lo termina salvando, termina haciendo una transición de Boston. En ese momento el partido no me acuerdo si ganaba por 1 o perdía por 1 Boston, y a partir de ahí es donde construye esa ventaja que antes era una desventaja incluso. Y dice Mazzulla, creo que esa jugada fue la jugada que cambió el juego para nosotros. Tiene que ver eso también. El liderazgo de Brown no son solo los 26 puntos, no solo es la máxima de 12 asistencias en playoff que terminó registrando, el porcentaje de campo de 9 de 17, 3 de 5 en triple, sino también ser ese líder que Boston necesitaba mentalmente para encontrar por lo menos un partido en su casa y estirar la serie. Y en ese punto me pregunto, Ariel, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? ¿Le van a entrar las dudas a los Knicks? ¿Estaban buscando cerrarlo del Madison Square Garden? ¿Cuál es la mentalidad en el caso de Boston? ¿Cómo lo ves de cara al juego 6? Yo creo que Boston va a ir a jugar como jugó este partido, con la misma decisión, con la misma disciplina táctica, porque vio que si juegan con mucho más sentido colectivo pueden ganarle a estos Knicks. Creo que en el medio los pitos van a ser totalmente distintos en el Madison. Me parece que ayer castigaron a Bronson en demasía y el sexto juego en el Madison no creo que pase, así que van a tener que estar los Celtics mucho más preparados para la batalla. Pienso que los Knicks van a volver a ser ese equipo hiperactivo, hiperintenso, con exceso de juego físico y que se lo van a permitir. Así que veo un sexto juego muchísimo más parejo, mucho más luchado que jugado, y donde los Celtics van a tener que poder, con esa adversidad del juego físico de Nueva York, poder establecer las reglas que establecieron ayer, ofensivas sobre todo, porque creo que más allá de ellos defender bien, que Towns y Branson se pongan en problema de falta fue una ayuda inmensa, y que Bridge y Anunoby no participen prácticamente en la anotación del equipo. Sí tomaron 25 tiros entre los dos, pero no participaron en la anotación. Creo que va a ser un partido totalmente distinto. Es el primer concepto del juego físico. Ahora los que van a ir a buscar el juego son los Knicks. Y los que van a tener que soportar esa presión durante los primeros cuartos van a tener que ser los Celtics, para tener una chance en el final de llevarse ese partido y volver al Garden a jugar por todo. Gracias, Juan José, por la membresía. Y los instamos también al resto, al que tenga ganas, también a Daniel Moreno Jiménez, por empezar a acompañar este proyecto, Henderson Niño. Siempre muchísimas gracias a todos por empezar a acompañar este proyecto. Vendrán más cosas también en ese sentido, así que de eso se los comentamos. El juego número 6 va a ser el viernes. Qué bueno que escuchen nuestra opinión y se pongan como miembros. Sí, ¿no? Evidentemente lo valoran. Incluso esperando la vuelta de Álvaro, que dicho sea de paso vuelve mañana. Nada, el juego 6 va a ser el viernes. Veremos realmente cómo sale un equipo, cómo sale el otro. Uno pensaría que con la ventaja en la serie y con la ventaja en casa, los Knicks siguen siendo candidatos en general a ganar la serie, pero recuerdo también la frase que dijo Jaylen Brown en aquella serie con el Heat en 2023: no nos dejen ganar uno. Y los Knicks los dejaron ganar uno a partir de que lo podían cerrar, ¿no? Obviamente ya ganaron 2. Y bueno, será cuestión es hora de que hablen los Knicks. Boston ya dio lo que tenía que dar, va a intentar remontar la serie y no se va a echar atrás en esto que son las semifinales de conferencia. Tienen experiencia, tienen un campeonato para mostrar y decir: sabemos cómo hacerlo y lo queremos repetir. Veremos qué nos da esta serie de semis de conferencia, que está muy, muy interesante.